La muerte de Pepe se consideró apenas un episodio más entre los tantos que sucedían a diario en las pandillas del sur de Bogotá. Tenía enemigos por todas partes y la policía me consideró uno menor, un tendero bueno al que quizás le faltaban agallas para vengar la muerte de su hermano. Un detective del DAS me hizo solo unas preguntas de rigor. ¿Qué estaba haciendo usted el día del crimen? Tomando unas fotografías al norte de la ciudad. ¿Alguien lo vio? ¿Tiene testigos de ese hecho? No, señor. ¿Sabía que el sujeto se estaba refugiando en el barrio Santa Fe? No tenía ni idea. ¿Ha escuchado algún rumor sobre la muerte de este individuo? ¿Sabe quién pudo hacerlo? No, señor, son tipos violentos, deben tener varios enemigos. Sí, eso dicen. Muchas gracias. Si se entera de algo que nos pueda ser útil, por favor comuníquese con nosotros a estos teléfonos. Y me alargó una tarjeta, me estrechó la mano y se fue. Haber asesinado no me remordió en la conciencia en lo más mínimo. Todos tenemos la idea de que si algún día nos vemos obligados por las circunstancias a matar, así sea en legítima defensa, la culpa se encargará de hacernos pagar por la violación de una ley universal. No siempre es así. Recuerdo perfectamente que ni en el episodio del incendio del manicomio ni en el de mi venganza personal sentí que hubiera actuado de manera incorrecta o desalmada. Todo lo contrario, en ambos casos tuve la certeza de haber hecho lo correcto. Si hubiera dejado a Bernardo oprimido y explotado por ese psicópata oportunista, y si más tarde hubiera dejado su crimen así, irresoluto, mientras el asesino se pavoneaba por la calle con su novia y se encargaba de amedrentar, robar y matar a otras víctimas, eso sí me habría generado una culpa difícil de soportar para el resto de mi vida. Pero no, yo había devuelto el golpe, había lavado la sangre de mi hermano y había impedido que ese miserable les hiciera daño a otras personas como nosotros. Sin embargo, más allá de la culpa personal, que insisto, no existía, lo que sí sentí es que ya no era como los demás, que matar a ese fulano me había convertido en un animal consciente de su propia fuerza, en una bestia que ya sabía de lo que era capaz, y eso me alejaba de los otros y me conducía a un exilio espiritual que me hacía extrañar mi vieja condición de hombre pacífico e inocente. Yo me había pasado al bando de los lobos, y al verme en el espejo los colmillos, las garras y la mirada feroz, evocaba con nostalgia mi antigua identidad de oveja tranquila, dedicada a la fotografía. Pero no, ya había pasado la línea y el retorno era imposible. Hay hechos que son irreversibles. Tal vez por eso empecé a sentirme fuera de lugar en la tienda, como si me hubiera convertido en un extranjero condenado a lidiar con unos clientes con los que no se identificaba para nada y a los que apenas puede entender cuando hablan con él. Así que decidí vender la casa con el almacén incluido y cambiarme de barrio para iniciar una vida en otra parte. No quería pasarme el resto del tiempo recordando el suicidio de mi padre, el crimen de Bernardo y mi posterior venganza. Tenía que hacer el intento de renacer en otro lugar. Lo que aún me conmueve fue la despedida con Mr. Nadie. Todos habían pasado a decirme adiós, a suplicarme que no me olvidara de ellos, a desearme lo mejor, y cuando la noche anterior al trasteo lo vi en los asientos que estaban ubicados frente a la tienda, pensé que también había venido a darme un caluroso hasta luego y me acerqué a él. Buenas noches, le dije sentándome a su lado. Hola, buenas noches, respondió con su cortesía habitual. Ya está todo listo, comenté en medio de un largo suspiro. ¿Todo listo para qué? No lo sabe, me voy mañana. Ah, sí, ¿y eso por qué? Pues después de la muerte de mi padre y la de mi hermano, prefiero vivir en otra parte. ¿Se murieron hace poco? Me estaba mirando como si yo acabara de descender de un platillo volador. Ay, Mr. Nadie, le aseguro que no se acuerda ni de quién soy yo, le dije sonriendo. Él bajó la cabeza muy avergonzado, con las mejillas encendidas, y me dijo con una dulzura paternal: No recuerdo tu nombre, pero sé que has sido muy amable conmigo, por eso, vayas donde vayas, te deseo buena suerte. Luego se levantó del asiento y se fue para su casa. Entonces, por primera vez en muchos años, me di cuenta de que no recordaba a las personas, pero sí sabía quiénes estaban cerca y quiénes no, porque sentía aprecio al verlas. De alguna manera era como si olvidara a los sujetos, pero no el cariño o la rabia que les tenía. Era un hombre de afectos puros, sin rostro, sin destinatario, hasta que el individuo se ponía al frente y él sentía atracción o repulsión, pero en cualquier caso no podía recordar quién era. Con el dinero de la casa conseguí un apartamento amplio en Germania, en el centro de la ciudad, en las faldas de la montaña de Monserrate,
y trasteé lo necesario para vivir como una zeta, un colchón y unas cobijas, una mesa y 2 trastos de cocina. El resto lo regalé. Lo de la tienda lo invertí en unos certificados que me daban mensualmente alguna rentabilidad. Y empecé a vagabundear por la ciudad sin rumbo fijo, como un nómada prehistórico, de aquí para allá y de allá a cualquier parte, al azar, solo con mi máquina de fotografía entre el bolsillo. Me di cuenta de que todo el mundo iba de un sitio fijo a otro sitio fijo, de la casa a la oficina, del banco al dentista, de la universidad al supermercado. Trayectos fijos, vectores cerrados. La ciudad era una gigantesca cuadrícula donde unos mamíferos se desplazaban siempre con los objetivos predeterminados en la cabeza. Pero yo era la excepción, el caminante de los vectores abiertos, el viajero sin puerto, el aventurero de los puntos de fuga, el que no iba para ninguna parte. A lo largo de estas interminables caminatas por toda la ciudad, caminatas que duraban 13 o 14 horas y que bien podían suceder en las horas de la tarde o la madrugada, urdí la hipótesis de una geología urbana, de una serie de capas que iban componiendo la ciudad, unas sobre las otras al lado de estas, tejiendo una red espaciotemporal que yo deseaba captar con mi cámara de fotografía. Descubrí que hay una Bogotá tecnológica, capitalista, computarizada a la orden del día, rica, consumista, europea y norteamericana. Hay una Bogotá medieval, dogmática, fundamentalista, llena de sectas religiosas que se toman los barrios, los cines, las calles. Hay una Bogotá primitiva, prehistórica, llena de hordas de recicladores, de basura, de tribus con garrotes en las manos que hacen fuego debajo de los puentes. Hay una Bogotá atiborrada por una multitud de desarapados, hambrientos, que la cruzan de lado a lado en busca de un dolmen para pernoctar. Del hombre que se paró frente a las paredes de la cueva de Altamira y pintó el primer bisonte, al noctamundo urbano que dibuja y grafitea los muros y los puentes en las horas de la madrugada. Del cazador nómada prehistórico al neonómada citadino que al lado de su perro arma un refugio con unos cartones donde lo coge la noche. De la India milenaria del príncipe Gautama a la orquesta Krishna de la Plaza de las Nieves, del muchacho que manejaba la Zika con destreza en el Roma y que por ello lo contrataban para asesinar a políticos y hombres de poder, a nuestros sicarios urbanos que antes de ser victimarios son víctimas de organizaciones criminales implacables. De los potros de tormentos medievales a las casas clandestinas bogotanas, donde individuos de diversas ideologías son torturados hasta encontrar la locura o la muerte. De los éxtasis místicos y de las epifanías religiosas del siglo X a las apariciones de la Virgen en la calle 80. De Jack el Destripador a nuestro Campo Elías de Poceto, que entra disparando con un libro de Stevenson dentro del bolsillo de su chaqueta y asesina a 29 personas en un día apocalíptico. De los jóvenes ejecutivos de Wall Street a nuestros yuppies criollos de la zona rosa y del Parque de la 93. No vamos hacia adelante, no progresamos, estamos en la prehistoria, estamos en el medioevo, estamos en el presente y estamos también en el futuro. La ciudad es una serie de capas que coexisten simultáneamente. Esta urbe, que suma distintos pliegues en su interior, inaugura un nuevo barroco entrópico, tercermundista, en constante proceso de construcción y de mutación. Ahora entendía por fin el amor desbordado de Simón por esta ciudad, e imaginé que su pregunta más obsesiva sería, claro está, ¿cómo narrar esto? ¿Cómo lograr una escritura que sea un hilo de araña que atraviese las capas urbanas y que produzca intercomunicaciones en este nuevo espacio-tiempo, en perpetua catástrofe? Y yo, entonces, me dediqué a retratar esos viajes por la geología urbana más recóndita de esta ciudad perdida entre los vientos helados de los Andes. Y me convertí en un expedicionario que deambula de calle en calle, siempre atento a una imagen reveladora que me indicara que el aquí y el ahora no eran más que metáforas cambiantes en constante movimiento.